Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Les comparto por ahí en la pantalla pues estas lecturas, y para mis hermanos en radio, bueno, pues ya escucharán tanto la lectura como esta reflexión. Entonces, bueno, pues allí va esta, a ver, ¿dónde está? Aquí está, ahí está. Vamos con estas lecturas del día y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Y comenzamos con esta primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra, y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora vamos con la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahí fue pues este Evangelio. Vamos con esta pequeña reflexión. Vamos a tratar pues de estar en esta entera disposición al Espíritu Santo, al Señor, para que en nuestro corazón haya esta disposición de recibir su palabra. Y
Bueno, antes de Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestros corazones. Fíjense bien, vamos con esta primera lectura y es del profeta Jeremías. Dice: en aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Profeta Jeremías, que aproximadamente tendría entre 14 a 16 años más o menos. Este profeta era adolescente, así como lo oyen. Este profeta, el profeta Jeremías, apenas tenía entre 14 a 16 años, por lo cual estaba en la etapa de la adolescencia. Y si comprendemos este contexto o este dato tan interesante, podríamos comprender ya de suyo el gran cargo que le correspondía. Sí, es decir, vamos a decirlo así, se enumera o se enlista un punto negativo, un punto adverso, un punto con un grado mayor de dificultad a esta misión que Dios le encomienda como profeta. O sea, imagínate que en estos momentos un adolescente te estuviera predicando, que digo, no es que esté diciendo que esté mal, pero por lo menos en nuestros tiempos, o sea, yo creo que ¿quién escucha a los jóvenes? ¿Quién escucha a los adolescentes? Nadie. La mayoría siempre está atento a personas ya de tercera edad, personas adultas, maduras, sabias. Sí, por eso normalmente a los seminaristas más jóvenes, entre 14 y 15 o 16 años, simplemente se acercan a ellos para saludarles, para que los escuchen, pero no para pedirles consejo. Normalmente, no siempre, hay sus excepciones, pero normalmente a los jóvenes, y no se diga los que no son seminaristas, ¿verdad? No se diga los que viven pues en esa meditación o reflexión a través o una respuesta a otra vocación, por ejemplo, que quieran en un futuro casarse o que simplemente ahorita vivan su vida allá en el laicado, ¿no? Como pueblo. A ellos menos se les quiere escuchar, menos, lo cual, bueno, pues esto ya me estoy metiendo en otros ámbitos, pero tengo que decirlo, es lamentable, no porque se les tenga que hacer caso en todo, pero sí que se les diera una oportunidad para que vayan madurando, ¿no? Y bueno, pues también a nosotros nos ayuda esas nuevas ideas que de alguna otra manera pues puede colaborar con nuevos proyectos en favor de la familia, la paz, el amor, en fin. Entonces, muy interesante este aspecto sobre la edad del profeta Jeremías. Era un adolescente. Entonces, imagínate, primero, una dificultad que normalmente nosotros quizás no consideramos tanto. Y esa es la edad, porque la edad va a enmarcar, va a señalar la etapa en la que te encuentras, obviamente. Entonces, imagínate que en tu adolescencia el Señor te haya encomendado o te haya entregado alguna misión muy grande. ¿Cómo te sentirías? Si ahorita nos desmoronamos, si ahorita no estamos listos ni preparados, si ahorita tenemos lamentablemente una catequesis, ¿verdad? Horrible, no sabemos muchas cosas. La mayoría de veces, lo digo, vaya, involucrándome, yo también, no estoy diciendo a ustedes, no. La mayoría estamos involucrados en una ignorancia y bueno, pues para responder a Dios se necesita sensatez, sabiduría, se necesita una razón disponible a Dios para su sabiduría. No solamente porque yo pienso, yo creo, así se va a hacer. No. Se supone que
todos los cristianos estamos atentos a su palabra precisamente, a lo que Él me diga, a sus mandatos, a lo que Él me mande a realizar. Pero bueno, esto es de alguna otra manera parte de otro tema. Poder comprender pues la edad de Jeremías ya en su momento, el primer obstáculo pues es su edad. Segundo, no solamente para él, sino su misma edad, pero también para los demás. Nadie le puede creer. Y cuando convence a la mayoría de las personas por lo que Dios Padre pide a este profeta que anuncie al pueblo, a las personas, bueno, pues hay un cierto grupito que quiere acabar con él. Porque dice, no puede ser que se esté llevando a estas personas, ¿verdad? De nuestras manos, de nuestras autoridades. No. Y entonces, bueno, ahí está ese primer párrafo donde muestra precisamente esta enemistad que el profeta Jeremías pues se gana porque está haciendo el bien, porque está luchando contra el mal, porque está tratando de convertir a aquellos que están en el camino incorrecto. Y por eso esta pequeña reflexión para todos nosotros. Así ya en este tiempo de Cuaresma, ¿cuánto te ha costado el luchar por hacer el bien? ¿Cuánto te ha costado realmente? ¿Cuánto te ha molestado a lo mejor hacer el bien, portarte bien, luchar por tu estado de gracia? ¿Cuánto te ha costado de verdad mucho cambiar de todo, de actitud, de manera de ser, cambiar no porque necesites solamente aparentar ante los demás, sino que haya un sincero y profundo arrepentimiento de los actos cometidos, ¿sí? Y estos actos cometidos me refiero al pecado, a la injusticia, a la corrupción de tu corazón, a el mal contra tus propios prójimos, el chisme, las mentiras, las habladurías, hablar de, por ejemplo, de tus propios familiares, a los que según tú consideras como amigos, inclusive hasta casi como hermanos, pese a que no tienen ninguna relación sanguínea contigo, y hablas a sus espaldas de ellos. ¿O qué tal nos va? No precisamente con amigos, a lo mejor hasta aquellas personas que en definitiva no nos caen muy bien. Y sigues insistiendo en hablar mal de esta persona. O sea, ¿cuánto cuesta luchar por hacer el bien? ¿Cuánto cuesta luchar por mantenernos en estado de gracia? ¿Cuánto cuesta el poder enfrentarme a mí mismo? Sobrellevar las adversidades, soportar con paciencia las debilidades y flaquezas de mi prójimo. O sea, es interesante, porque por lo menos ya de suyo podemos comprender desde el profeta Jeremías esto que viene precisamente a continuación, que es cómo va a responder Jeremías ante estas adversidades. Y ojalá que cada uno de nosotros pues entendamos parte de esta congruencia cristiana. Porque no puede ser que yo me nombre, me titule, me incorpore a este cuerpo místico de Cristo que es la iglesia a través del bautismo, me titule como hijo de Dios, cuando de alguna otra manera hacemos lo contrario a lo que debería ser un hijo de Dios. Cuando nos comportamos tales como hijos del mismo enemigo, del propio Satanás, ¿sí? Y miren, esto lo digo, vuelvo a repetir, vuelvo a insistir. Vamos a suponer, pues sí, es muy fácil con los amigos, pero ¿qué tal con aquellos que has catalogado como enemigos? ¿Qué tal con aquellos con los que nos cuesta mucho dialogar, aceptarle una palabra, un intercambio de palabras, o perdonarle porque te hirió, te ofendió, te lastimó, te faltó, no lo sé,
te traicionó, llámale como quieras, vecino, amigo, familiar, esposo, esposa, novio, lo que tú gustes. Cuánto nos cuesta, pero cuán valioso sería si nos atreviéramos a dar ese paso, ese gran salto del cambio, y no tanto por esperar a que cambie el otro, sino empezar yo, cambiar yo primero, porque esa es precisamente la figura de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios, que pese a que cuesta mucho, tomamos la fuerza de Cristo nuestro Señor, que nos concede a través del Divino Espíritu, que se supone lo recibimos en aquel bautismo, ese primer sacramento de iniciación, y que nos ayuda a poder sobrellevar estas y muchas adversidades, vencernos a nosotros mismos para poder dar, ahí está la clave. Pensamos que la conversión sirve para yo presentarme ante el Señor bonito, con la cara limpia y mi alma blanquita. Mírame, Señor, yo solito, ¿verdad? No, o sea, no solamente es eso. El que llegues a la conversión, el que llegues a ese arrepentimiento sincero, el que llegues a perdonar en el nombre de Jesús, el que llegues a pedir perdón en el nombre de Jesús, el que llegues a quedar limpio, sin mancha en tu alma, no solamente es para Dios, es para tu hermano, es para tu prójimo, para ver en qué puedes servirle. Porque ahí está la clave. El poder recurrir al cambio de estado, del cambio de estado de pecado, de mancha, al estado limpio de gracia, es para estar dispuesto, disponible a mi prójimo. ¿Sí? Quien sea, quien sea, principalmente enemigos. Para estar disponible a ver en qué te sirvo. Aunque me tire, aunque me siga diciendo, calumniando, tirando, lo que sea, yo estoy disponible para él. Ese es el verdadero perfil del cristiano, del Hijo de Dios. Fíjense bien la respuesta de Jeremías. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. A ver, esta primera parte, que la solemos tener todos, porque no somos robots, no somos extraterrestres, somos seres humanos. Y sentimos y nos duele cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos falta, cuando alguien nos insulta, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Jeremías? Señor, atiéndeme. ¿Cuántos vienen a misa? Te pido, te ofrezco. Señor, te pido. ¿Cuántos ahorita de mis hermanos están mandando sus intenciones? Que por la sanación de quién sabe quién, que por mi familiar que quién sabe qué, que mi esposo no quiere cambiar, que mi hijo no quiere creer en Dios. O sea, ¿cuántos estamos pidiendo, rogando a Dios? Que bueno, primer paso lo estamos dando. Pedimos a Dios porque creemos en su máximo poder superior al mío. Y hasta ese punto vamos bien. Pero aquí viene lo bueno, lo siguiente. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? O sea, es algo incongruente, es algo incoherente, ¿verdad? No. Dice, ¿acaso se paga bien con mal? Si yo hago el bien, ¿alguien me va a hacer el mal? No, se supone que si haces el bien, pues obviamente se regresa como el bien. Pero vean esto. Porque ellos han cavado una fosa para mí. Le está diciendo el Señor, mira lo que están haciendo mis adversarios. Y aquí ponle el nombre que tú quieras a ese adversario. No solamente al prójimo, El adversario no se... O sea, aquí es donde nos confundimos todos. El adversario no es el prójimo. El adversario no es tu hermano que te está haciendo la vida de cuadritos. El adversario solamente son dos. Uno, el que toma el primer lugar jerárquicamente, soy yo mismo. Así como lo estás oyendo. El primer enemigo eres tú mismo. ¿Por qué? Porque tengo que vencerme a mí mismo, a mis propias debilidades. Si yo no tuviera debilidades, pues Satanás, por más que se acercara, pues no, ¿verdad? Nunca caigo. Pero sí tengo, porque soy ser humano, de carne y hueso. ¿Sí?
Entonces, el primer enemigo soy yo mismo. Tengo que vencerme a mí mismo. Segundo enemigo, ahora sí, Satanás. Sus secuaces y tentaciones y lo que tú quieras. Pero tenemos que ir en ese orden porque el enemigo que nosotros catalogamos, que pensamos que es el hermano, el prójimo, ponle aquí el nombre que tú quieras, tu padrastro, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano, tu vecino, quien quieras. No lo es. Él es, de alguna otra manera, un instrumento que ha utilizado o mal utilizado. Él es una víctima que ha utilizado el propio Satanás. Y que tú mismo te dejas llevar, dijo la viejita, nosotros mismos nos dejamos llevar. Y empezamos a creer que el verdadero enemigo es aquel porque pues lo que manifiesta no es nada agradable, ¿verdad? Palabras insultantes, palabras que te hieren. No es él. Él es una víctima del propio enemigo. Y nosotros tenemos que ir a rescatarlo, sí, así como lo oyes. Allí es donde... Y yo lo compartía, no recuerdo, fue el día de ayer creo, con un matrimonio joven. Les decía, es que aquí se ha tergiversado mucho esta construcción, esta formación cristiana. Porque han venido conmigo algunos matrimonios, algunos jóvenes para poder ayudarles. Y de alguna otra manera cuando les digo, se requiere de paciencia, se requiere de entrega de un proceso que lleven conmigo. Bueno, no necesariamente conmigo, sino con Dios, ¿verdad? Se requiere de un proceso y nos vemos tal día y luego la otra semana en tal día. ¿Qué creen que responden estos matrimonios, estos jóvenes que tienen un problema? Fray, no puedo. Lo dejamos para después. ¿Qué sucede ahí? Miedo al compromiso. No quiero cambiar. Donde estoy a gusto. Así como me formó el mundo. Así como me formó la ignorancia, estoy bien. Insultando a los demás, si me hacen, yo les hago. Entonces no queremos cambiar. Porque es muy cómodo. Es muy cómodo desde donde estamos parados. Por eso el Señor nos invita, no, cambia de lugar. No es el correcto. Porque te estás hiriendo y estás hiriendo a los demás. Y no estás cumpliendo con el objetivo de la salvación. Es decir, no estás ni salvándote tú, ni salvando a aquellos que el mismo Cristo nos ha encomendado. Entonces, muy interesante este punto del poder no solo pedir para yo presentarme bonito ante el Señor, sino para servir al otro, para estar dispuesto al servicio, a la caridad, a la misericordia, al perdón. Que aunque no sea precisamente por mis méritos, pero sí la disponibilidad para hacerlo por los méritos de Cristo. Por eso, cuando aquí Padre Rayito ha enseñado este bellísimo instrumento del perdón, lo han escuchado muchas veces, ¿sí o no? En el nombre de Jesús, no yo. Porque si lo hago yo, pues no surte efecto. Tiene que ser por su poder, por su gracia. Entonces, vuelvo a lo mismo. Este gran amor de Dios, porque el perdón es la expresión más grande del amor. Esta gracia, este poder que me sobrepasa a mí, me lleva a realizar hechos trascendentes. Traducción, me lleva a realizar pues aquellos actos que yo humanamente no puedo. Porque imagínate qué incongruencia o qué difícil es escuchar cuando alguien te dice, es que tienes que perdonar, hermano. Perdona al que te violó, por ejemplo. Perdona al que te secuestró a tu hijo. Perdona al que te intentó matar. O sea, qué difícil. Pero es lo que nos pide el Señor para poder llegar a este enlistado y poder estar preparado para cuando para cuando ese último día el Señor me llame a la salvación, a la vida eterna. Y no solamente a ti, vuelvo a repetir, sino a los demás. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, pero aquí lo expresa muy bien este profeta, el profeta Jeremías. Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo a su favor. Vuelvo a repetir, recuerda cómo he insistido ante ti, le está diciendo a Dios, ante ti Dios,
intercediendo a su favor. ¿Al favor de quién? De sus adversarios. Entonces, el amor, el perdón, que no corresponde necesariamente a nuestras capacidades humanas, sobrepasan pues aquellos términos, aquellas ideologías, aquellas filosofías que el mundo ha creado. ¿Sí? Como estas terapias, recuerdo de nueva cuenta por este matrimonio joven lo que yo les compartía. Estas nuevas terapias, ¿verdad? De psicólogas, de quién sabe cuántas especialistas hay para los matrimonios. Y ahí sus mejores consejos que dan. Ay, no, tienen problemas, sepárense, porque tú vales mucho, le dicen a la mujer y al hombre, tú también, ámate a ti mismo, no te importa el otro. Si ya tienen problemas, sepárense. Entonces la mayor estupidez que he escuchado, ¿verdad? Incongruencia. Obviamente porque va en contra del mandato que el mismo Cristo nos ha dejado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mayor mandamiento. Entonces, claro que cuesta, claro que nos vamos a someter a un proceso, pero al final de cuentas, obtendremos, mis hermanos, la salvación, que es lo más importante. Entonces, de suyo, vuelvo a repetir, quiero que quede bien claro esto, que no muchos queremos, ¿verdad? Y esto, miren, de verdad, me gustaría que ustedes vieran la cantidad de personas que vienen y cuando escuchan el consejo de tienes que orar por tu esposo que no tiene o no quiere nada que ver con Dios. Tienes que orar por tu esposo que te ofendió, o tu esposa que te ofendió, o tu esposo o tu esposa que te fue infiel. Tienes que orar por aquel que te agredió. Ahí es donde ya no. Se echan para atrás cobardemente, ya no quieren. Porque se les es más fácil, claro, un acto muy cómodo. No, yo digo que así no es, ¿sí? Porque hacen una conciencia a su manera, no conforme lo que Dios dicta y manda. Ojo pues con esto, Vamos con el Evangelio rápidamente y nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Hasta aquí hago una pausa. Tanto de la primera lectura con el profeta Jeremías se muestra un proceso que, vamos a decirlo así, providencialmente, lo estamos viviendo en este tiempo litúrgico, el tiempo de la Cuaresma. El tiempo de la Cuaresma es un bello proceso. Permítanme porque esta gargantita y de repente ya no da para más. Listo, perdón. Resulta que este tiempo bellísimo de la Cuaresma es un proceso. Sí, o sea, su mayor significado es un proceso. ¿Un proceso de qué? Un proceso de conversión, un proceso de cambio de estado, un proceso de transformación, pero no de transformación de Hulk, no transformación de esas de las que te transformas en un monstruo, no, esas no, es lo contrario de hecho, para vencernos a nosotros mismos. De hecho, pues, tiene este fundamento bíblico, el tiempo de lo que es Cuaresma. Este fundamento bíblico es cuando nuestro Señor Jesucristo va al desierto por esos 40 días, de ahí que proviene el nombre de la Cuaresma, estos 40 días donde se somete para este proceso, un proceso donde precisamente se dicen por ahí esta famosa expresión, para tentarse, ¿sí? O sea, para tentar de alguno, o sea, para probar pues su fidelidad con su Padre, su cumplimiento a la misión que Dios Padre le ha encomendado. Entonces, esta misma misión que también nos compete a nosotros, como también este mismo proceso
de transformación, de conversión, de arrepentimiento. Claro, con sus debidas herramientas que el mismo Cristo dejó. ¿Sí? Que el mismo Cristo dejó. Y es precisamente donde cada uno de nosotros, justo en estos momentos, si no lo estás haciendo, no es tarde. Te invito, adelante. Haz este profundo análisis. Para mis hermanos que ya tienen un conocimiento de los 5 pasos de la confesión, mira, ya, quédate en ese primero. O sea, ese primer paso de la confesión, que es el examen de conciencia, es precisamente, vamos a decirlo así, el tiempo de Cuaresma es un examen de conciencia grandote, ¿sí? Que nos permite hacer un verdadero examen de conciencia profundo. ¿Qué he hecho mal? Para saber, si de alguna otra manera reflexiono qué he hecho mal, pues me tiene que llevar a trabajar en eso que he hecho mal, que he estado haciendo muy mal, ¿sí? ¿En qué pecado debo de remover? ¿Qué falta de perdón, verdad? Tengo que quitar. ¿Qué herida, verdad? Ha sido causada por algún otro hermano o alguna situación que tengo que superar, que tengo que quitar, pues, para poder yo tener esa disposición o estar disponible al reino de los cielos. Es decir, para llegar a la santidad, pues. Entonces este gran análisis, esta gran reflexión grande por 40 días me ayuda a prepararme precisamente para presentarme, vuelvo a repetir, no solo ante el Señor, sino presentarme a aquellas almas que Dios mismo me ha encomendado. Claro, pues el tiempo de Cuaresma se dice muy claramente, lo que es la Sagrada Liturgia nos explica, es para poder vivir muy satisfactoriamente la Pascua. Y la Pascua no es más que ese bello momento de poder, a través de muchos signos litúrgicos, poder reconocer, poder inspirarse, poder acercarse más a Dios a través de ese último y bendito proceso que hizo que de verdad, sin ese último momento, pues estaríamos perdidos nosotros. Me estoy refiriendo a la resurrección, ¿sí? Si ustedes se fijan bien en Semanas Santas pasadas, en Pascuas pasadas, ¿cómo les dice su párroco o el sacerdote cuando culmina todo el evento de la Semana Santa, cuando llega el sábado de resurrección? ¡Felices Pascuas de resurrección! ¿Sí? Entonces es el momento culmen de Cristo nuestro Señor. Y a ese momento culmen es al que nos espera a nosotros. Es al que nos está invitando a resucitar, a cambiar de estado de vida, a llegar a la conversión a través de un sincero arrepentimiento. ¿Sí? Y esta resurrección no solamente la vamos a vivir el día que lleguemos precisamente a la vida eterna. La podemos ya vivir desde aquí, aunque sea en un pedacito. De manera que yo pueda ver la resurrección cuando asisto a misa y a través de la misa escucho la palabra, me confiese y comulgue. Cuando esto que escuche dentro de la misa, esto que reciba a través del sacerdote en el bellísimo sacramento de la confesión, que no solo es el perdón, sino también el consejo o la penitencia que te llegue a dar, para poder plantearlo allá afuera, en la sociedad. Esta sociedad que está más tergiversada, más vuelta de cabeza, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? O sea, está mal. Y es a lo que el Señor nos envía, como apóstoles. Preparados, se supone. O sea, para eso es esta preparación. O sea, si te fijas, el proceso que lleva con sus apóstoles es esta misma. Les enseña, les prepara. ¿Sí? Bueno, antes de enseñarles y prepararles me salté un paso. Les llama. Porque primero es el llamado, primero es la vocación. Primero les llama. Después les enseña, los prepara y después los envía. Cristo te ha llamado y no se ha equivocado. ¿Se imagina cómo se va a equivocar el Señor? Si el mismo Cristo nos ha dicho la característica fundamental, elemental de su Padre. Y hablando de su Padre, pues es el mismo. Porque es el mismo Dios. Esta característica fundamental de su Padre es la perfección.
sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sinónimo de perfección o traducción de perfección bíblicamente, santidad, vida eterna. Entonces, ¿a qué nos está invitando el Señor? A asemejarnos a esta perfección. ¿A través de qué? Un arrepentimiento sincero, ¿sí? A partir del llamado que Dios me ha hecho, como una invitación, primero pues a esta perfección que es la santidad, pero durante esta vida terrena, pues a través de esta vocación, ya sea matrimonio, soltería o vida consagrada, ¿sí? Matrimonio, soltería o vida consagrada. Y a partir de ahí, por ejemplo, ustedes en sus bellos matrimonios o en tu soltería, ¿cómo de alguna otra manera puedes responder a este llamado primero, después someterte a este proceso que lo puedes utilizar en cualquier tiempo litúrgico, sea Adviento, sea Cuaresma, o sea, Adviento para Navidad o Cuaresma para Semana Santa, o simplemente en el tiempo ordinario, cualquier tiempo? Es buen momento para que te arrepientas, ¿sí? Y tengas este sincero corazón para con Dios, es decir, una fidelidad, pues. Y veamos, pues, qué sucede cuando nos dejamos someter a este bello proceso. Y es precisamente lo que explica aquí el Señor, ¿sí? O sea, por lo que va a pasar, un proceso, ¿sí? Que duele, que cuesta, pero vamos a ver aquí. Dice: entonces se acercó Jesús a la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado, ¿sí? Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. Hasta aquí voy a poner una pausa porque veamos este párrafo anterior. ¿Qué es lo que le pide esta señora, esta madre de familia? Que sus hijos, uno se siente a la derecha, otro a la izquierda. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a mi Padre. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar con esta contrarrespuesta de Jesús? Les dice: oigan, ¿y si van a poder beber de este cáliz? No, pues sí podemos. Ah, bueno, eso sí lo pueden, pero lo otro solamente Dios lo sabe. Traducción. O sea, ¿qué va para nosotros? Este mensaje, ¿qué quiere decir para nosotros y nuestras vidas? Quiere decir precisamente que nosotros no podemos jugar a hacer el papel de Dios y decir: yo voy a la vida eterna porque me he portado muy bien. Es decir, hacer una conciencia a nuestra manera. Yo digo que esto no es pecado. Yo digo que aquí no se enoja Diosito, es bueno. O sea, una conciencia a tu manera. No es lo que tú digas, es lo que diga el Señor. Y precisamente, si así lo hacemos con nosotros, imagínate cómo no lo haremos con los demás. O cómo hay muchas personas que así lo hacen con los demás. No, ese es muy malo, no te juntes con él. Y luego hay una de verdad yo no sé cómo explicárselos. Por favor, aléjense de estas idioteces, de ideologías y de pensamientos que luego se crean, ¿verdad? No sé de verdad a quién adjudicárselo porque pues se ha visto por muchas partes. Hay por ahí un pensamiento que dice: aléjate de las personas que son malas porque te vas a llenar de maldad. La mayor estupidez que he escuchado en mi vida también. No puede ser. ¿Cómo puede ser esto? Contrario a nuestra fe, este pensamiento. Fíjense bien lo que están enseñando ahí las nuevas psicologías e ideologías y filosofías también, como ciencias. Aléjate de la persona que está llena de mala vibra. Aléjate de la persona que es mala,
porque te vas a intoxicar. No, no seas idiota. No me puedo alejar de la misión que Dios me ha encomendado, porque Dios me ha encomendado el alma de cualquier prójimo, de cualquier hermano. No puedo alejarme, porque si me alejo estoy haciendo caso a lo que el enemigo quiere, la división, que renuncia a esta misión. Y no podemos hacerlo. Así sea el que más te cause dolor de estómago, de enojo, no, porque Dios te ha encomendado esa alma y tenemos que salvarla, no como dioses, porque luego nos creemos dioses y queremos hacer hasta lo imposible. No, tampoco. Eres un instrumento. Y si ya le dijiste y no hace caso, tu única opción que Cristo te ha dejado es la oración. Interceder, lo que precisamente hacía Jeremías, ¿recuerdan? Aquí arribita lo tenemos. Fíjense bien. Recuerda cómo ha insistido ante ti, intercediendo a su favor. ¿Al favor de quién? De los adversarios que venían contra él, ¿cierto? Vean pues, hasta los propios apóstoles cayeron en esta mentalidad. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús les llamó, es decir, les llamó la atención, pues, les dijo, ustedes no caigan en esto tampoco. Y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea el esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Cristo no solamente dio una mano, un pie, dio todo su cuerpo. Y antes de dar su cuerpo, entregó la voluntad al Padre. Es decir, dijo, sí, Señor, no quiero, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, suena muy bonito, pero no es que suene bonito, sino más bien el efecto que conlleva, que es precisamente el amor que nutre, que nos da la paz, que nos da la fortaleza, pese a que cueste cumplirlo. Mis hermanos, hasta aquí terminamos con este programa. Yo les agradezco a todos ustedes y de verdad les invito de todo corazón que estemos realmente en esta entera disposición a Dios, a su Espíritu Divino, para poder sobrellevar cualquier adversidad y que a través de este bellísimo tiempo litúrgico que se llama Cuaresma, de verdad nos impregnemos más de Dios a través de luchar por un estado de gracia, confesarnos, comulgar, poner atención a la palabra de Dios que se predica el domingo y poder de alguna otra manera esto mismo aplicarlo con nuestros prójimos que a lo mejor son los que no conocen a Dios. No nos comportemos incoherentemente. Dios pide que respondamos valientemente a esta misión. Trabajemos primero en nosotros. Busquemos qué es en lo que tenemos que trabajar, en lo que tenemos que cambiar. Seamos pues instrumentos de Dios, no obstáculos, sino instrumentos, y que podamos llevar a cabo esta colaboración al maravilloso plan de salvación. Me despido ahora sí pues de todos ustedes con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.